Bienvenidos a este espacio para poder conversar en esta noche en particular sobre un tema que es importantísimo para la vida de la iglesia, ¿sabe? Se trata de ver esos modelos eclesiológicos que necesitamos aprender, desarrollar, en particular a partir de esta pandemia. La mayor parte de los templos en distintos estados del país están iniciando ya los procesos para regresar a las actividades. Y en ese escenario de regreso es donde nos interesa incidir y en ese sentido poder presentar algunas ideas, opiniones, incluso hasta algunos retos que también estamos enfrentando acerca de qué significa ese regreso y cómo los distintos modelos eclesiológicos que se pueden generar en distintos espacios, en diferentes áreas de cultura, pueden motivarnos a cada uno de nosotros para tomar ideas, mostrarlas y entonces seguramente implementar un proyecto que sea adecuado al lugar donde nosotros trabajamos. Entonces, para eso hemos invitado a tres de nuestros hermanos. Ellos son plantadores, cada uno de ellos está trabajando ya en la misión, están involucrados en diferentes proyectos. Y también debo de decir algo, su propia juventud les da una dinámica y una frescura importantísima para este tipo de ideas y de proyectos. Y yo tengo la confianza de que todas estas ideas habrán de fluir para poder traer motivación y ideas frescas para la vida de la iglesia. Permítame presentarlos entonces uno a uno. Empiezo con Manuel. Por favor, ¿quieres presentarte, Manuel, y nos comentas qué estás haciendo? Hola Francisco, amigos, ¿cómo están? Placer saludarlos. Pues mira, los saludo acá desde Durango, la tierra de los alacranes. Un gusto poder platicar en este conversatorio con ustedes. Pues aquí estábamos plantando la Iglesia Presbiteriana Vida, es la primera iglesia presbiteriana que existe en la ciudad de Durango. Ya tiene alrededor de 5 años que inició el proyecto de la plantación, que el primer plantador estuvo acá y inició este proyecto. Y nos ha tocado a nosotros darle continuidad y llevarla poco a poco, con ayuda de Dios, a la consolidación. Y estamos trabajando en un proyecto denominado así, Iglesia Presbiteriana Vida, y nuestro eslogan es Familia de Gracia. Una de las cosas que pretendemos hacer acá es convertirnos en la familia de gracia de muchas personas. En Durango hemos visto que, bueno, la parte social está cubierta, aún desde las redes, y en muchas situaciones, la parte laboral acá es diferente, pero de repente falta la amistad, la fraternidad y sobre todo una familia. Y por eso queremos, desde el contexto duranguense, convertirnos en una familia de gracia y queremos colocar a la iglesia más que un lugar a donde ir, un lugar, un espacio a donde pertenecer, una familia. Y entonces estamos generando una comunidad de pecadores, así decimos siempre cada domingo, en una comunidad de pecadores presentes en la ciudad para compartir el evangelio con todas las personas toda la vida. Así que aquí estamos en este proyecto, bien contentos, tratando de creerle al Señor, ¿verdad? Por la iglesia que Él quiere y que ya está levantando aquí en la ciudad. Así que bueno, pues a la orden y gracias por la invitación. Gracias, Manuel, gracias. Un proyecto, además que es para toda la vida, ¿no? Sí, Porque justamente la evangelización es eso, para toda la vida. Gracias, exacto. es un buen concepto. Y además hablar acerca de la familia en escenarios donde además está tan golpeado el concepto mismo de ser familia, ¿no? Muy bien, Sí. gracias. Seguramente va a ser de mucho interés para nosotros poder seguir conversando sobre esto. A continuación quiero presentarles a Jesús. Por favor, Jesús, coméntanos. Muy bien, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludo desde Ensenada, Baja California, en la bella Cenicienta del Pacífico. Bueno, soy su servidor, Jesús Petrikowski, soy anciano de iglesia, soy plantador de manera bivocacional, yo me dedico a la educación, soy supervisor de educación básica y bueno, el Señor ha querido ponernos al frente de esta plantación en la ciudad de Ensenada y nuestro proyecto se llama Renuevo. Y nuestro eslogan es que el Evangelio lo renueva todo y es un espacio que Dios nos ha dado como una respuesta a una necesidad, ya que tenemos una red de amigos de nuestro trabajo, profesionistas, artistas, científicos, maestros, y bueno, con los que nos relacionamos y que no encontrábamos un contexto en el cual ellos pudieran involucrarse o compartir con ellos todavía
gente desconfía de las instituciones ya organizadas, de las iglesias, y necesitan un lugar un poco más informal, digámoslo así, para poder promover la amistad y, bueno, en ese momento predicar el evangelio y promover la comunidad, la comunión con Dios también. Entonces, aquí en la ciudad de Ensenada, la gente se preocupa por ser muy culta, educada en el arte, la música, las ciencias, les comentaba, pero necesitan el evangelio y es ese tipo de personas que nosotros queremos alcanzar en nuestro proyecto. Entonces, queremos ofrecer un espacio, un lugar donde podemos mostrar nuestra identidad reformada a la comunidad de una forma deseamos predicar el evangelio inteligente, sin la jerga tradicional cristiana. Por supuesto, nuestra predicación es cristocéntrica y evangelística, y ofrecemos también esa red de amigos para dar un servicio a la comunidad. Y bueno, por supuesto, capacitar a la nueva iglesia para cumplir su gran comisión. Entonces, aquí nos encontramos desde la ciudad de Ensenada, llevamos 3 años, precisamente íbamos a celebrar nuestro 3er aniversario cuando se suspende en marzo todas nuestras actividades y, bueno, nos quedamos ahora sí que vestidos y alborotados, pero estamos a la expectativa, bueno, de en esta nueva normalidad hacer nuestra celebración. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, Jesús. Otros conceptos interesantes también, ¿no? O sea, por ejemplo, estar hablando ahora de amistad, de familia, de relaciones, de pertenencia, identidad. Todo eso se vuelve muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, la iglesia es mucho más que un lugar en donde ir a escuchar el culto. La iglesia con o sin lugar, pero suena interesante porque ahí es donde nos hacemos iglesia, no es precisamente, nos hacemos iglesia en ese ámbito de relaciones, ¿no? No solamente porque participamos escuchando un mismo mensaje, sino cuando estamos interactuando. Muy bien, ahora, cerrando esta triada, vamos a escuchar a Eliel, que desde Oaxaca nos va a comentar cómo está trabajando él allá. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eliel Osorio. Nací en la Ciudad de México, pero tengo sangre mixteca y otomí. Mi madre es de Hidalgo. Salió muy pequeña de su comunidad, de su pueblo, lo mismo que mi padre, que es mixteco oaxaqueño. Entonces, desde chiquillos tuvieron que ir a la Ciudad de México para poder estudiar y ahí, ahí se conocieron, se casaron y nos tuvieron a mi hermana y a mí. Así que toda mi vida la desarrollé en la Ciudad de México, pero hace 3 años y medio el Señor nos sembró en el corazón y en los pensamientos el iniciar una plantación de iglesia con diferentes motivos. No obstante, apenas hace 4 meses pudimos empezar a dar los pasos para ejercerlo. Llevábamos un mes de reuniones, de estudios bíblicos cuando estalló la pandemia. Entonces, el Hospital de la Fe, así le hemos llamado a la plantación de iglesia, es un proyecto totalmente pandémico, nosotros le llamamos así. Y creo que en el nombre, pues también llevamos parte o la gran respuesta que necesita esta sociedad para el tiempo que vivimos. Les presentamos al gran médico, donde, como lo mencionaban anteriormente, reconocemos que todos somos enfermos y que necesitamos urgentemente la atención del gran médico. El Hospital de la Fe es un proyecto que busca alcanzar a los menores de 30 años, el poder compartirles el evangelio de una manera relevante, cercana, directa, sencilla para esta, perdón, para esta sociedad que tanto lo necesita. Entonces, es un desafío aquí en la ciudad de Oaxaca. Tenemos que replantear, por supuesto, el modelo que originalmente pensábamos frente a una universidad y todo lo que significaba presencialmente. No obstante, también encontramos en estos tiempos de contingencia oportunidades y áreas donde necesitamos trabajo, atención y cuidado para las personas que el Señor nos está acercando. Así que les animamos a que visiten nuestra página, Hospital de la Fe, conozcan lo que estamos haciendo en la ciudad de Oaxaca
y estén orando por nosotros, lo necesitamos mucho. Gracias. Gracias, Eliel, porque cada uno de estos proyectos en verdad son distintos. Por ejemplo, aquí hay algunos conceptos que me llaman mucho la atención y que seguramente van a ser muy importantes, no solamente para nosotros, sino para la iglesia en lo general. Una iglesia que sea relevante, una iglesia que esté alcanzando particularmente a las generaciones más jóvenes. Esos son elementos muy, muy importantes, particularmente cuando nos damos cuenta que la población de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino realmente la población del planeta, particularmente está llena de jóvenes menores de 30 años. Entonces, el porcentaje de población menor de 30, de 40 a 30 años, dependiendo de la estadística, finalmente es esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos 3 proyectos que están desarrollándose desde ópticas un tanto diferentes, coyunturales, cada una de ellas generando dinámicas distintas, pero sí, los objetivos son los mismos. Algo que quizás puedo ya, desde ya, ir aprendiendo es que en esta dinámica, lo que yo observo es una actitud de cómo alcanzar y de cómo moverse intencionalmente uh, para llegar a ciertos grupos. ¿Saben? Eso es algo muy, muy peculiar. Me formé en una iglesia, bueno, en las iglesias, el concepto de iglesia tradicional, por ejemplo, normalmente dice, bueno, pues que lleguen los que tengan que llegar. Y luego resulta que no llegan casi nadie. Y entonces decimos, es que Dios sabe. Yo sé que Dios sabe, por supuesto, Dios es omnisciente, no puedo objetar nada al respecto de ello. Pero, ¿qué tan intencionales estamos siendo en la misión, no? ¿Cómo están desarrollando esto? Porque además, no solamente ser intencionales, sino cómo nos estamos adaptando, cómo estamos generando nuevos conceptos de misión, donde un escenario está constantemente modificándose, ¿no? ¿Cómo están haciéndolo ustedes? Cuéntenos cómo están resolviendo esto. Y yo sé que a veces algunas son medidas temporales y otras son intentos. ¿Y cómo lo están haciendo? Platíquenos cómo va este asunto. Bueno, desde la perspectiva que nosotros hemos vivido en Oaxaca, les comentaba hace unos instantes que iniciamos presencialmente frente a una universidad con esa intención de que sea nuestro público el acercamiento a través de una barra de actividades que teníamos de lunes a domingo en el local. Queríamos acercarnos de diferentes maneras a través del arte, a través del entretenimiento, a través de la música, a través del estudio, a través de círculos de lectura, pero al mes que nosotros arrancamos esta programación, estalló la contingencia y hemos tenido que reagrupar y pensar muchas cosas. Por ejemplo, el local que nosotros habíamos rentado, el día de ayer lo entregamos porque ya no nos fue posible poder pagar este local. No obstante, la universidad sigue sin tener una fecha de cuándo van a regresar a clases, pero ahora en esta nueva contingencia hemos encontrado una gran oportunidad en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales que tenemos. El Hospital de la Fe, que era un proyecto pensado únicamente para la ciudad de Oaxaca, de repente el Señor nos ha llenado de oportunidades y ver que el Estado tiene también necesidades, la zona también tiene necesidades, el país tiene necesidades y el mundo también es una ventana de oportunidad. Entonces, estamos hoy por hoy utilizando el WhatsApp para tener reuniones y tiempos de estudio bíblico que al mes estamos proyectando para tener encuentros también de foros, de debates, de discusiones. Estamos obteniendo también el Facebook en nuestra página oficial una oportunidad de servicio a nuestra comunidad en las necesidades que han pasado. A Oaxaca últimamente
le han pasado también muchas cosas aquí en la ciudad. Se incendió la central de abastos, hubo un temblor muy fuerte la semana pasada y en todo esto hemos visto áreas también de servicio y oportunidad para la ciudad. Entonces buscamos que lo que el Señor está moviendo en medio de la zona para nosotros no sea un obstáculo, sino este puente que el Señor nos brinda para acercarnos a su mundo, a su ciudad y llevar esperanza, bendición y consuelo. Muy bien. O sea, ah, esa actitud es importante. Una actitud que ve oportunidades en donde otros podrían encontrar bloqueos y donde el escenario en el que yo estaba pensando de pronto se cerró, quedó bloqueado y eso no va a detener la misión. Al contrario, quizás nos brinda otro tipo de espacios, otro tipo de oportunidades. Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo le están haciendo los demás? ¿Cómo estás haciendo algo ahí por ahí, Jesús? ¿Cómo Sí, están bueno, haciendo esto? igual que Liel, nosotros también tuvimos que salir de la universidad. Nosotros nos reunimos en un auditorio de una universidad aquí en la ciudad de Ensenada, que bueno, también aplicó los protocolos de las autoridades y cerró la universidad. Nos dijo, no vamos a poder estar abriendo las instalaciones para ustedes, etcétera, etcétera. Y bueno, no soy ducho en el tema de las cámaras y en el tema de los medios, pero fue una oportunidad, como lo comentaba Eliel, ¿no? Es una oportunidad que potenciamos porque, bueno, aunque al principio inocentemente creí que la pandemia iba a demorar pues un poco menos, como pasó con la influenza años atrás, pero entonces en este tiempo dirigí a la congregación a asociarnos con otra iglesia presbiteriana para adorar juntos durante ese periodo, pero como vimos que esto va para largo, bueno, pues ahora sí que me tuvieron que dar el empujoncito y salí a las redes sociales. Tenemos una página de Facebook y bueno, ahora predicamos cada domingo en vivo, transmitimos en vivo y bueno, las oportunidades que se abren, bueno, es que ahora estamos siendo más conocidos en la ciudad, estamos siendo proyectados en la comunidad, damos seguimiento y vemos que hay gente, amigos nuestros, que nos están siguiendo, nos están viendo ya con cierta regularidad. Bueno, esas son las oportunidades que se han abierto. También hemos agendado reuniones con familias porque hay que mantener el contacto. Es algo, un reto que se nos presenta es el aspecto de la comunidad. Cómo de alguna manera transitar que cuando nos reuníamos como servicio, compartíamos algunas botanas al final del servicio, tomábamos algo, platicábamos. Bueno, tenemos que seguir en contacto, no perder esa comunión, aunque sea a la distancia. Y bueno, hemos organizado, he agendado con familia cada día, ¿no? Para estar revisando cómo están, animarlos, orar con ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, y otra plataforma como parecida a esta, donde podemos hacer estudios bíblicos y estudiar juntos las escrituras, siguiendo un guión sistemático, ¿no? Algunas lecciones. Y así es como hemos salido avante, ¿no? Además, como decíamos, los retos importantes que se nos presentan, bueno, pues ahora hay que buscar la manera de seguir congregando a las personas a la distancia, seguir predicando el evangelio en nuestra ciudad y, bueno, seguir animando a nuestros amigos, a nuestros hermanos en medio de, pues, la tristeza, en medio de la pérdida, en medio de la ansiedad y en medio de esta problemática que estamos atravesando juntos. Entonces ha sido un momento de retos, pero también sí de oportunidades y bueno, por la gracia de Dios, aquí estamos saliendo adelante, sabemos que Él está guiándonos. Claro. Sí, sí, sí. Es una bendición esto. Y descubrir que incluso en lugar de limitar, quizás está creciendo algunas cosas. Sí. Hoy estaba en una clase precisamente donde estamos estudiando algunos modelos eclesiológicos, parte de un ejercicio más académico. Esto es más de conversación, pero el otro es más académico el asunto. Y uno de los pastores que estaba ahí en la reunión nos comentaba esto en el grupo, éramos como 15 personas las que estábamos en la clase. Nos comentaba esto, dice, la escuela dominical, ahí en el templo donde estoy, dice, iban 20 personas.
Ahora en nuestra clase de escuela dominical, a través de las redes, tenemos como 80, 90 personas. Quizás lo está llevando a él a revalorar cómo están haciendo algunas tareas. Y curiosamente estaba él y uno de los ancianos de la iglesia, estaban en la misma sesión, y efectivamente hay cosas que están cambiando y en algunas cosas son para bien. Sabemos que no todo es en la red, ¿verdad? Pero hay otras cosas en las que sí podemos estar viendo que hay cambios y que hay cosas que sí están creciendo. ¿Cómo le están haciendo allá en Durango? Manuel, cuéntanos. Mira, una de las fortalezas que considero nos ha podido ayudar en esta época, desde nuestra filosofía ministerial, cuando la iglesia fue formada o estuvimos plantando la estrategia de lo que es la iglesia en la vida, es el evangelismo relacional. Y algo que nos ha permitido el evangelismo relacional es siempre tener relaciones intencionales con cualquiera que nos rodea para poder ganarnos la confianza y la autoridad de esa persona y con el paso del tiempo y la convivencia, ganarnos el derecho de compartir el evangelio. Nosotros creemos en la iglesia vida, en la iglesia misional, donde creemos que cada uno de nosotros es un misionero en el lugar donde Dios lo puso. Creemos que en medio de la ciudad, como lo explica en este caso, por ejemplo, Tim Keller en su libro de Iglesia Centrada, la iglesia de vida tiene que ser una ciudad en medio de una gran ciudad y convertirnos en esta comunidad que ofrece una familia de gracia para el que viene, pero también donde ofrece a cada uno a la ciudad a un misionero. Es decir, tratamos de que la iglesia podamos entender que cada uno de nosotros es portador de un gran mensaje, donde quiera que esté. Y entonces, ubicamos al evangelismo relacional como una base para poder compartir el evangelio, como decía hace rato, a toda persona, toda la vida. Y es un asunto que hemos tratado de insertar a nuestras propias vidas y que por supuesto que la pandemia no nos ha podido detener en ese sentido. Es decir, claro que se sufre, se batalla, como decían los hermanos, hemos tenido que hacer ajustes, pero el hecho de tener un evangelismo relacional nos ha permitido que las personas que incluso hoy tienen miedo, que han pasado por momentos de desesperación en medio de esta situación, podamos compartir ese evangelio. Además, como iglesia hemos hecho la estrategia de el acercamiento a través de tocar desde la predicación, cambiar nuestra predicación de púlpito a algo más acercado a la gente. Por ejemplo, hemos tocado el tema del miedo, de la ansiedad, de la amargura, cosas que creemos que pueden estarse detonando en la cuarentena y el encierro en la vida de las personas. Tuvimos una serie de sermones que se llamó Virus Ocultos, donde aprovechando el tema del virus, nosotros decíamos, bueno, hay virus externos como este que hoy nos está dañando, pero hay virus ocultos peores. Y nunca nos hemos en una cuarentena espiritual. Hay una pandemia espiritual y nunca hemos hecho una cuarentena para atacar el orgullo, para sacar la envidia, para sacar el chisme, esos virus que realmente nos están carcomiendo la vida y que realmente están destruyendo la iglesia, la familia y todo. Entonces, a través de esta temática hemos aprovechado lo que nos ha dado la pandemia para atacar al corazón de las personas en ese sentido, pero llevando la gracia del evangelio, la oportunidad de arrepentimiento, y eso nos ha permitido que muchos volteen a ver al evangelio. Que personas inconversas, personas que no creen en el Señor, hoy vayan a nuestras plataformas a tratar de decir, bueno, yo tengo ansiedad, y hoy en la cuarentena la he notado más, aquí hay un tema que puede. Yo tengo miedo, aquí están hablando de eso. Efectivamente, tengo ira. En la cuarentena he visto mi corazón exaltado de ira, de orgullo. Y aquí hay un tema que me está ayudando. Entonces, hemos tratado de hacer desde el evangelismo relacional los temas actuales y hoy en día que los semáforos han cambiado, los grupos pequeños, donde nosotros, es una aglomeración, son grupos pequeños, donde hemos tratado de conectar personas a través del grupo pequeño al evangelio y en su momento cuando regresemos, pues ojalá podamos conectarlo también a la iglesia. Entonces, a través, insisto, de el evangelismo relacional, donde cada uno es un misionero, los temas actuales que nos pudo dar la pandemia para confrontar nuestro corazón en medio de la crisis y también nuestra fe, y por otro lado, la expresión de los grupos pequeños como una estrategia de conexión al evangelio, primeramente, y después a la visión de la iglesia. Esa es la manera en la que hemos tratado de que tiempo no perdamos de vista que no se trata de colocar, Francisco, compañeros, nuestros programas. Nosotros no queremos colocar nuestros programas, queremos que la gente
entiende el Evangelio, porque al final de cuentas la misión de la iglesia hoy en día sigue siendo la misma que en marzo, predicar el Evangelio. Entonces, creemos que eso es lo que nos ha podido ayudar en medio de toda esta situación a seguir siendo iglesia, aún con todo esto. Ujú. Hay varios temas que se están mencionando aquí. Y uno de ellos, por ejemplo, es la idea de suplir necesidades. Eliel de alguna manera, Jesús de otra, Alejandro de otra, porque finalmente parte del Evangelio es eso, ¿no? El ministerio de Sí, Jesús y llegaba y él lo enuncia diciendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, que se traduce en un diálogo con la samaritana, en la liberación de un ciego en el pozo, etcétera. Y ahí hay aquella mujer sirio-fenicia, en fin, hay muchos otros ejemplos de cómo la escritura nos habla de suplir necesidades, no solamente es voy a orar por ti, sino hay, si puedo decirlo así, un evangelio tangible, cercano con la gente, ¿no? Y sobre sí. eso, porque hay una palabra que Jesús también usó, ¿no? Una iglesia misional. Quizás algo, nos pueden comentar más sobre eso, porque yo sé que normalmente la gente que nos está escuchando mayoritariamente sabemos más de una iglesia misionera, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una iglesia misionera y una iglesia misional? Mira, la En iglesia forma sencilla, claro. la iglesia misional es una iglesia que tiene desde su ADN la intención de compartir el evangelio, pero no solo a través del pastor, no solo a través de los misioneros a los que se puede apoyar económicamente en oración y mandarlos, sino que sabe que cada uno de sus miembros que la conforma es un misionero urbano, en el lugar donde Dios lo puso, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en donde él está, él puede compartir el evangelio. Y donde la iglesia puede abrirse hacia la comunidad, abrirse hacia la ciudad y llevar el evangelio de forma creativa, de forma contextualizada. Y es una iglesia que se preocupa por responder las preguntas que la sociedad tiene, que quiere responder con el evangelio las dudas más encarnecidas de una cultura o de una ciudad en especial y llevarle el evangelio. Entonces la iglesia misional, más que ser una de forma en el sentido de que quiere apoyar un misionero con cierta cantidad de dinero, la iglesia misional sabe que en su propio ADN necesita ir a la ciudad, necesita, cada uno de los miembros es un misionero y no necesita en ese sentido un título, una imposición de mano, sino que entiendes desde el sacerdocio del propio creyente y la demanda que uno tiene hacia la gran comisión, independientemente de quién seas, y entonces puedes predicar el evangelio en el lugar en el que tú estás, con los recursos que tengas y con tu propia identidad en Cristo. Entonces, eso es lo que explica la iglesia misional y que de alguna manera no olvida que está aquí no para ejercer cierta autoridad, insisto, ni colocar su agenda, sino aportar al reino que Dios ya viene haciendo y solamente ser un enlace entre el evangelio y la ciudad. Ujú. Sí, sí. ¿Cómo se ve eso en la realidad? A lo mejor Eliel, Amad, Jesús, ¿nos pueden explicar cómo se ve eso, o sea, en la práctica? ¿Cómo ocurre? Sí, ¿Cómo están, cómo le dicen a la gente de la congregación, al equipo que está ahí, cómo le dicen para hacer esto, ¿no? ¿Cómo los claro. organizan? Sí, sí, bien. Bueno, de hecho, bueno, el concepto de nuestra iglesia de renuevo, nuestro eslogan, que el evangelio lo renueva todo, y con este principio del sacerdocio de los creyentes, precisamente el evangelio tiene que transformar todas las áreas de nuestra vida y estamos llamados a transformar nuestra vocación. Entonces, en esta comunidad, esta red de amigos de renuevo, donde pues hay distintos profesionistas, algunos en puestos de autoridad. Entonces, el Evangelio, cuando los renueva, cuando comprenden, cuando renuevan su entendimiento, pues ellos son, como bien ha dicho Manuel, ¿no? Misioneros, donde están, han renovado sus funciones, su vocación y vienen a ser como estos agentes, por decirlo así, les he contado a ellos como aquellos que somos llamados a restaurar este mundo roto desde nuestra función. Entonces, y el Evangelio tiene que transformar su práctica en el trabajo, en sus relaciones familiares, pero sobre todo apelando a los puestos donde ellos se encuentran para no solo servir a los demás, sino siempre buscar oportunidades para transmitir
el Evangelio. Creo que es el llamado de la Iglesia, a todos los creyentes, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, y esa función, bueno, estamos llamados a hacerla todos, ¿no? Ciertamente algunos con sus dones espirituales que lo hacen de una manera, bueno, digamos, con el desarrollo de su don, pero todos estamos llamados, todos los creyentes, cada miembro de la Iglesia, a predicar el Evangelio. Y bueno, ahora con estos medios hemos encontrado, cuando estamos constantemente predicando, sabemos que somos llamados a llamar a otros, ¿no? A ir por otros, de una manera intencionada, relacionarnos con ellos, sabiendo que además no es que quede muy claro en nuestra comunidad de creyentes que nos interesan las personas, o sea, no ganar adeptos por ganar adeptos y aspectos de estadística, sino nos interesan las personas, y bueno, al ser renovados por el Evangelio, renovamos nuestras relaciones y son intencionales para ganar nuevas personas. Entonces, creo que el enfoque de la iglesia misional o el concepto también de el evangelismo relacional es fundamental en esos momentos, porque les decía, hay familias que se siguen llamando en videollamadas, amigos que se siguen comunicando a través de un FaceTime o a través de una red como la que estamos usando ahora. Y bueno, es la oportunidad de compartir nuestra fe. Creo que esa es otra de las oportunidades que se abre, porque nace la necesidad de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Hay un ambiente más sensible, por decirlo así, en medio de la necesidad. Sus corazones están más abiertos para recibir una palabra de aliento, para recibir pues a nuestro Salvador. Sí, bueno, ya cerrando la idea, ¿no? No, está bien, gracias, porque de verdad son opiniones importantes. Quiero escuchar a Eliel, porque después hay algo que han estado mencionando y lo quiero mencionar después. Eliel, coméntanos, ¿cómo están haciéndolo ahí? ¿Cómo están manejando esta idea de ser una iglesia misional? Ahora que cada quien está hablando del eslogan, ¿no? Del proyecto, de esta frase que conecta el nombre de las plantaciones, para nosotros nuestra frase es sanando vidas, y pienso que muchas veces hemos crecido o escuchado la idea de que Dios quiere ganar almas, ¿no? Y pensamos que solamente el alma es lo que le interesa a Dios y no la vida. Para nosotros, en nuestra frase principal, sanar una vida, el redimir una vida, el salvar una vida, el atender una vida, es el propósito de Cristo para este mundo, ¿no? Él quiere transformar una vida, Él quiere cambiarla completamente y ofrecerle esperanza, gozo, bendición. Entonces, para nosotros, una iglesia misional no es una iglesia que hace actividades misioneras o evangelísticas ocasionalmente, sino es una iglesia que tiene como fundamento, como principio, como manera de vida, el compartir todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cómo la quiere sanar, cómo la quiere redimir, cómo la quiere construir y volver a ubicar cerca de Él para que cobre todo el sentido posible. Entonces, para nosotros, como Hospital de la Fe, buscamos con todo lo que nosotros hacemos, tratar de transmitir esta idea. Vengan al gran médico porque hay un lugar para ser sanos en él. Claro. Saben, los lenguajes que están usando también son bastante significativos. La terminología que se utiliza no solamente es una cuestión de lenguaje, sino conceptos que son diferentes en cuanto a las iglesias tradicionales y cómo están haciendo la iglesia y cómo la iglesia tradicional está haciendo misión. Noto un lenguaje más orgánico, menos institucional. Red de amigos, conexiones, salud, vida, familias, o sea, los conceptos a los que se estaban haciendo referencia tienen que ver con algo muy, muy orgánico. No es que la institución no esté o que no formemos parte de una institución,
sino que la misma evangelización, la misión misma, la están percibiendo como algo mucho más orgánico, como metidos de alguna manera en ese tejido social para restaurar, si puedo decirlo así, desde el mismo interior, generar restauración. Y eso es algo precisamente de lo que hacía Jesús, ¿no? Me recuerdo, dice, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a contar metáforas que precisamente hablan de lo orgánico, ¿no? De semillas, etcétera. Son plantas, son esas metáforas orgánicas de lo que se está usando, porque un concepto del reino tiene que ver con no un espacio aparte, sino cómo el evangelio del reino permea y está presente al mismo tiempo en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios de la ciudad, en todo el tiempo, como decía Manuel, sanando, porque no es el ir al lugar para que te sanes, sino en donde estás, el hacer misión en donde estás, con la gente que está ahí, ¿no? No es exactamente un modelo de vida, sino es algo más. Y me gusta porque todo esto implica una actitud diferente para hacer misión. Y va bien, creo que tiene muy buenos conceptos acerca de lo que están tratando de desarrollar. ¿Qué otra cosa nos podrían explicar? Por ejemplo, cómo enfrentan esos retos en medio de todo esto, ¿no? Porque supongo que no toda la gente hace exactamente lo mismo en cuanto al hacer misión y hasta el contacto con creyentes que luego llegan de otras iglesias. No sé si a veces hay que como resetearlos y enseñarles de nuevo, ¿no? ¿Qué retos se están enfrentando ahora acerca de todo este concepto de hacer misión? Bueno, pues, si me permiten, el reto que yo estoy atravesando, bueno, creo que todos estamos atravesando, es el reto de la vida de comunidad, ¿no? La vida de encontrarnos, la vida de vernos. Valoramos ahora nuestras reuniones de culto. eh, y bueno, hay muchas cosas que no podemos digitalizar para vivir en comunidad, ¿no? Bien podemos tener algunas pláticas, llamadas, pero hay cosas que no podemos digitalizar, como comer juntos, por ejemplo, ¿no? Es algo básico que vemos allá en la iglesia del primer siglo, que oraban, compartían el pan, etcétera, etcétera, y vivían en comunidad, se reunían en sus casas, etcétera, etcétera. Ese es un reto, ¿no? Bueno, se nos presenta y que está la pregunta ahí en el transcurso de lo que viene ahora. ¿Cómo iremos resolviendo? No tenemos la respuesta todavía, sobre todo también en aspectos de la celebración de los sacramentos, por ejemplo. Algunos lo han venido haciendo en línea, nosotros no lo hemos hecho aún, pero esos temas, cuando volvamos a la nueva normalidad, bueno, tendrán que hacerse de una manera diferente, pero sin perder pues este sentido de comunidad. Y bueno, también los nuevos amigos que estamos encontrando en el camino de esta nueva normalidad, en línea, a la distancia, por las transmisiones en vivo, cómo involucrarlos a la comunidad. Es decir, sí están ahí, le dan like y nos dan un comentario y listo, pero hay que vivir en comunidad, que conozcan a los demás, que vivamos la vida de creyentes juntos, ¿no? Entonces, ese es un reto pendiente, sobre todo para el tema de los nuevos, digamos, donde hay que platicar con ellos, llevarlos al bautismo, etcétera, etcétera. Esos temas son muy importantes. Y bueno, y aquellos que no pueden hacer a distancia. Y otro reto sería que debemos reconocer que, bueno, yo debo reconocer que no estoy preparado del todo, y debería tenerlo, porque, bueno, es una tarea que se le ha transferido a veces a los psicólogos. Hay necesidades emocionales que han surgido en esta pandemia, ¿no? La pérdida, miembros que amigos de miembros que han fallecido, miedos, ansiedades, temores, y bueno, eso es un reto también por resolver.
copiando algo del sistema educativo donde trabajo, por ejemplo, entre niños y padres de familia surgieron aspectos de ansiedad terribles que niños que perdieron la memoria, así, es decir, que tuvieron crisis en sus casas, y bueno, ¿quién los atiende? El profesor. Entonces tuvieron que hacer, ¿no? El gobierno tuvo que resolver ese tema. Bueno, entonces nosotros también como iglesias, como consejeros, hay problemas familiares, hay problemas de convivencia, como les decía, temores, ansiedades, y bueno, ese es un reto que hay que atender pronto, ¿no? Por la gracia de Dios, ahora no lo he tenido. Estoy con las llamadas con nuestros amigos, miembros de Renuevo, han tenido familiares con COVID, y los veo de buen ánimo, ¿no? Incluso he tenido ya algunas reuniones con ellos para ver cómo va a ser la nueva normalidad, y ellos están muy animados, ¿no? Parecía yo más preocupado que ellos. Por eso digo, por la gracia de Dios, porque no se ha dado ese momento, pero yo sé que Dios me va a dar las palabras adecuadas. Yo sé que el Señor me va a capacitar con su Espíritu Santo para el momento, pero sí es un reto que yo tengo pendiente allí, ¿no? Esto, cómo ayudar a la gente a retomar el tema del dolor, de las emociones, sus ansiedades, sus temores en medio de esta pandemia. Pues básicamente yo encuentro esto, ¿no? La vida en comunidad, cómo asumir estas partes que no podemos digitalizar y poder atender las necesidades emocionales de las personas a la distancia y bueno, también la nueva normalidad. Sí, sí, es cierto. O sea, hace algunas semanas me invitaron a participar en alguna reunión con la Secretaría de Salud del gobierno, del gobierno federal. Una de las reuniones en las que se nos pedía incluso a los religiosos, como es el término que se utiliza, es que pudiésemos participar precisamente en esa reunión, depresión y angustia. Y en las siguientes semanas es parte digamos, de la dinámica que sigue este tipo de crisis. Tiene que ver también con el desaliento. Entonces, angustias, depresiones, son algo muy necesario de atender, y las iglesias de una u otra manera tenemos que participar. De ahí que incluso la Iglesia Nacional ha empezado a desarrollar distintos programas, incluso algunos a través de los presbiterios, para poder proveer cierta información o capacitación para agentes de pastoral, valga la expresión, ¿no? Que no necesariamente son los pastores, sino son a veces incluso hermanos de la iglesia que tienen cierta vocación y requieren algunas herramientas adicionales para ello, porque sin duda esto va a rebasar a cualquier sistema de salud. No solamente el COVID, no es solamente la cuestión de la enfermedad como tal, sino también todos los síndromes que se van a generar en derredor de todo esto. Bueno, y ahí es donde la iglesia tiene ese papel de consolación, de restaurar, de sanar, ¿no? Como Eliel también dice, sanando vidas, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo están viendo esos retos que ustedes ahora ven? Porque digo, eso es algo en lo que ya estamos inmersos, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Manuel, Eliel? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo he anotado algunos puntos que para nosotros como Hospital de la Fe están siendo muy desafiantes, porque pienso que a veces en la plantación de iglesia te enseñan conceptos que están ligados a la vida presencial y a la vida de cómo siempre lo habíamos hecho. Nunca antes habíamos enfrentado a un fenómeno como el que estamos enfrentando, y eso nos ha traído muy grandes desafíos. Uno es cómo llegar al público correctamente. Para nosotros como Hospital de la Fe, nuestro público son los menores de 40 años. No estoy diciendo que que somos exclusivos y que pedimos su INE para que podamos verificar su edad, ¿no? Obviamente hay personas mayores de 40 años que están conectadas al Hospital de la Fe y son muy bienvenidas y tienen corazones muy jóvenes y son de mucha bendición para nosotros. Pero algo que hemos podido ver, porque creo que también en esta era de la información y de todas estas redes
te muestran, y es algo que de repente ignorábamos nosotros o no queríamos ver o no sabíamos cómo hacerlo, son los datos estadísticos. Por ejemplo, el Facebook, ¿no? Te arroja semana a semana y después hace balances mensuales de cuáles son las personas que están siguiéndote, de dónde son, en qué rangos de edad, por género, y de repente te da un montón de información que eso pues ni en la iglesia ni la junta de diáconos te lo presentaba, ¿no? Y ahora tú dices, wow, ¿cómo puedo yo accesar y procesar tanta información? Para nosotros que buscamos acercarnos a los menores de 40 años, nos sorprende porque nuestro público menor de 18 años realmente es muy poco, ¿no? Entonces, nos da tranquilidad saber que nuestro principal público son los de 25 a 35 años y decimos, bien, ¿no? O sea, los millennials, estamos conectando bien con los millennials, pero para los Zetas, ¿no? Que son los menores de 25, 20 años, no tenemos una deuda, no estamos siendo influyentes para ellos, no sabemos cómo acercarnos a ellos, necesitamos acercarnos posiblemente a todo su mundo, buscar nuevas herramientas, estrategias para comunicar el evangelio a esa generación que también, como lo mencionábamos anteriormente, es muy numerosa. Lo segundo nos ha llevado a replantear nuestras liturgias que en una vida tradicional, después de 150 años que este año estamos celebrando como Iglesia Nacional, parece que las tenemos calcadas y copiadas de norte a sur y de este a oeste. Y eso nos hace pensar que obviamente en lo que nosotros comunicamos durante los 30, 40, 50, una hora que mostramos en nuestras transmisiones en vivo, no podemos hacerlo de la misma manera como estábamos acostumbrados. Y eso nos hace buscar la creatividad, pensar en nuevas estrategias, repensar qué es la liturgia hoy en día, cómo nosotros podemos transmitir correctamente el mensaje de la fe. O sea, porque tampoco nos vamos a poner a contar chistes, ¿no? En la transmisión, ni a hacer tiempos de entretenimiento, pero sí, este es un momento donde nosotros debemos replantear y tener una fe que sea congruente, que sea atractiva, que sea real, natural, esa sería para mí la mejor palabra, hacia las nuevas generaciones. Nuestra tercera vía es que también para nosotros debe ser un tiempo de aprendizaje. Como lo decía Jesús, nosotros no sabíamos cómo estar frente a un celular o no lo sabemos todavía y empezar a comunicar de una manera correcta. Este es un tiempo donde creo que todos estamos aprendiendo el hacer cierto tipo de metodología, de proceso, de comunicación, de tecnología para poder acercarnos hacia las nuevas generaciones o a la iglesia en general y también a quienes no están en la iglesia y nosotros debemos acercarnos a ellos, que es lo que hacemos a través de una plantación. ¿Cómo buscamos a la gente que jamás ha tenido que ver con la fe, con el mundo institucional religioso y cómo les presentamos la gran verdad de una manera relevante? Lo cuarto que ya se ha mencionado y que quiero apuntalar es el acompañamiento efectivo. Pienso que en esta también sobresaturación de actividades, porque no sé cómo lo viven los demás, pero a mí no me ha pasado que la pandemia es tener el tiempo libre infinito, al contrario, no me alcanza el día, te amanece y te anochece en un instante y tú dices, y todo lo que quería hacer no he podido organizarme de una manera eficiente. Y eso también me hace replantear cómo puedo yo lograr los objetivos consiguientes para que realmente lo que nosotros nos ponemos como objetivos a corto, mediano y largo plazo los podamos conseguir. Y el último punto es un tema económico también. El Hospital de la Fe lo arrancamos dos familias que teníamos pensadas ciertas estrategias también para la recuperación económica. Y ahora que estamos encerrados, que no podemos a lo mejor echar a andar muchos de estos proyectos que nosotros teníamos, también nos hace replantear y decir, bueno, ahora, ¿cómo podemos también generar recursos para los proyectos y para el sostenimiento de estas familias? Ha sido diferentes desafíos que sobre la marcha también estamos caminando. Sí, son muchos temas y muchas áreas distintas, tanto de oportunidad como retos para todo esto, ¿no? Porque sí, efectivamente, por ejemplo, alcanzar a los millennials es un esquema y están funcionando, ok,
Los Summers, los Zetas, bien, un poco más de dificultad. Y los alfas va a ser más difícil todavía, porque nos pasa esto, y algo que acabas de mencionar. Nuestro estilo de culto tradicional está diseñado para gente de 70 años y más. Entonces, digo, con todo respeto, y no quiero decir que nadie esté excluido, pero generalmente la gente de esa generación, de los generación siguiente o boomers, en algún momento, eran gente que estaba acostumbrada a escuchar el sermón. Pero cuando tú empiezas a revisar otros conceptos, te das cuenta que los millennials son mucho más visuales. Y de ahí hasta los conceptos de logos, imágenes, pantallas, etcétera, ¿no? Los Zetas son mucho más proclives a los contenidos digitales. Y hoy estaba conversando con otro grupo y escuché varios comentarios acerca de esto. Uno de ellos, por ejemplo, nos contaba, es un pastor bastante joven, veintitantos años, 24 años, está iniciando en el ministerio, pero dice, pero tengo un hermanito de 14 años, dice, que me da clases de cómo manejar la tecnología, ¿no? Y tiene 14 años. Y algunos de nosotros todavía queremos que nos den un manual cuando compramos un teléfono nuevo, ¿no? Bueno, hablo de mí, no de ustedes, pero quisiéramos que nos dieran todavía un manual de cómo usar el nuevo dispositivo, ¿no? Sí, son muchas cosas distintas que están cambiando, donde sí necesitamos aprender a ser más contextuales, más acompañamiento, acompañar quizás de diversas formas, no necesariamente como lo estamos haciendo, aunque esa actitud que Jesús ha planteado, esa idea me recordó lo que hacían los pastores tradicionales, ¿no? De agendar su plan de visitación casa por casa, ¿no? Y nada más que ahora es una especie de recorrido virtual con los miembros de la iglesia, ¿no? Suena interesante, me parece realmente ingenioso cómo generar una visita virtual casa por casa, ¿no? ¿Está bien? Manuel, cuéntanos cuáles son esos retos que tú enfrentas por allá en Durango. Mira, yo creo que sin duda comparto muchos de los que ya han mencionado porque es ineludible que el tema económico, el tema de infraestructura y cuestiones así, lo venimos pasando de manera estandarizada todos. Si pudiera puntualizar en los que considero veo en la iglesia, y hablo en todo caso de la iglesia vida, porque no puedo hablar por el resto, es que va en dos vías, pero que tienen totalmente la relación. Una, la vida espiritual de la iglesia puede verse menguada, ¿no? Porque lamentablemente, y en todo caso luego como una autocrítica hacia mí, porque seguramente la iglesia está acostumbrada a ir a la iglesia, los hermanos están acostumbrados a ir a la iglesia como si fueran a la gasolinera a llenar el tanque, y luego les dure toda la semana, y si es que para el miércoles después no los anda arrastrando en chanclas, y regresar y llenarlo de nuevo. Y cuando cierta paternidad del pastor ya no existe por la limitante de la distancia, por la limitante de las aglomeraciones, muchas personas tienden a desanimarse en ese sentido. Pero el asunto es que probablemente como pastores, por eso insisto, hablo por mí, no pudimos en su momento enseñarle a la iglesia a alimentarse por sí misma, a ir a delicados pastos y encontrar. Y ese sacerdocio del creyente del que he venido mencionando, muchas veces no lo hemos enseñado. Incluso pareciera que, y lo digo con mucho respeto, que a muchos pastores nos gusta que nos busquen, que dependan de nosotros, que necesiten mi ayuda. Y hoy que no podemos pastorear efectivamente con toda la oportunidad porque no se puede, la iglesia dice, pues es que el pastor no me visita, es que el pastor no, es que pareciera, y se hace dependiente o de un pastor o de programas eclesiásticos. Y creo que algo que está costando es que ahora descentralizar la figura del pastor del centro de la iglesia, y no necesitas al pastor, o sea, claro que tiene su importancia, es un hombre de Dios y todo, yo lo entiendo, pero el creyente tiene acceso directo al evangelio, tiene acceso directo al Señor, y no necesita necesariamente que el pastor esté ahí y le esté diciendo, él puede hacerlo. Entonces, por un lado, creo que el reto principal es que la iglesia entienda
que tiene que descentralizarse de esa figura, porque incluso los que venimos del catolicismo o en una época postcatólica, no podemos negar que tenemos en la cabeza a un líder religioso y que crecemos pensando en ese líder religioso cuando podemos llegar directo al Señor. Y entonces, por un lado, descentralizar a la iglesia en ese sentido, y por otro, animarla a que practique el sacerdocio del creyente, es decir, que pueda entender que puede acercarse al Evangelio, que pueda acercarse a Dios sin intermediarios, porque es el Señor el único que intercede por nosotros, que es Jesucristo nada más, y entonces puede acercarse y encontrar el alimento. No estoy con esto ni malbaratando la posición del pastor, ni tampoco diciendo que no hagamos nada, no. Pero creo que el reto mayor es ahora, he aprendido la lección, que debemos trabajar en entrenar a la iglesia en ese sentido, para que aún en su angustia, en su desánimo, como lo venían mencionando ustedes, por supuesto que ocupa la figura pastoral para una consejería, para un tema, pero tiene el evangelio. Entonces es importante que también el creyente empiece a crecer en este reto, porque no siempre tendrá ese tipo de oportunidad, no sé si me estoy explicando, y creo que de no hacerlo, muchos de nuestra iglesia tienen la capacidad de alimentarse. Incluso son a los que le mencionamos maduros, le llamamos menos, o lo visitamos menos porque decimos, no, este hermano, él sabe cómo él es maduro, él es solito, y hasta ese incluso de los que me trae a mí preguntan. Pero hay otros que se van a desanimar. Ese grupo, ¿cómo le ayudamos en ese sentido? Y ahí es donde nosotros hemos enfrentado ese reto de poder que la iglesia no se desanime, que la iglesia no necesite de una figura pastoral o de programas eclesiásticos para saber que puede crecer en el evangelio. Sí, este renglón es bien importante para, no solo para este momento, sino a lo largo de toda la vida. Efectivamente, mucha gente de la iglesia es dependiente del pastor y el pastor mismo de alguna manera asume que su papel es darles de comer. Cuando las metáforas que la Biblia utiliza acerca del pastoreo es justamente la función del pastor es llevar a las ovejas a donde están los pastos y que ellos coman, porque el pastor realmente nunca les da de comer. Ellos tienen que aprender a comer. Solamente el pastor lo que hace es mostrarles los pastos y quizás esto signifique cambios en nuestros procesos de discipulado, ¿no? Porque realmente algo de lo que están haciendo es también empezar a discipular, si puedo decirlo así, a lo largo de las diferentes actitudes, proyectos en los que están, como que es un discipulado distinto, ¿no? Para la iglesia, no que busca que cada uno de ellos asuma parte de ese llamado ministerial que Dios le ha hecho a cada creyente. Y esa parte es, incluso se tiene que enseñar, se tiene que empezar a vivirla de una manera distinta, ¿no? Muy bien, gracias. Son opiniones de verdad valiosas, cada una de ellas. Estoy seguro que la gente que nos escucha podrá no solamente valorarlas, sino además como poder tomar un poco de cada uno de los comentarios y esperamos que el Señor use toda esa información para ministrar a su iglesia, para motivar, animar a algunos otros y que cada uno de nosotros desde el lugar de misión donde Dios nos ha colocado, sigamos trabajando en el proyecto al que fuimos llamados. Me gustaría, si tienen la oportunidad, me gustaría que nos den, no sé, alguna especie de conclusiones, consejos, qué otra cosa podemos hacer, ¿no? Y no sé, ¿quieres empezar, Jesús? Quizás puedes. Sí, está bien, claro, sí. Unas reflexiones finales es, bueno, volver al sentido de comunidad, es decir, siempre como mencionábamos, ¿no? La soledad del pastor también, ¿no? Que se ha provocado por este centralismo, pero bueno, hay que voltear a la cara a la comunidad y es una ventaja de nuestro sistema también denominacional de trabajar en comunidad como un consistorio, como un grupo donde tomamos decisiones juntos en amor y poniendo en práctica nuestros dones espirituales como una iglesia incipiente, como una plantación, pues todavía no tenemos una figura así, pero podemos ya ir transitando a convocar un grupo de miembros, hermanos, amigos,
a ir tomando decisiones juntos. Una de las cosas que me ha consolado mucho es cuando he planteado alguna necesidad, ¿no? Ahora precisamente del COVID, con nuestros amigos en una reunión así en Zoom, de mis preocupaciones, la nueva normalidad, encontré mucha paz y muchas soluciones con ellos. Es decir, ellos me decían, todo va a estar bien. Uno decía, bueno, yo puedo apoyar con esto, yo puedo hacer esta otra cosa. Entonces, ya tomar decisiones juntos y, bueno, por supuesto, guiados por la mano de Dios y la capacitación que el Espíritu Santo nos da, porque al final de cuentas, nuestro Señor es el mismo, el que ha estado con su pueblo desde que lo sacó allá de Egipto y lo caminó con ellos en el desierto y ha caminado a través de toda la historia de la iglesia con ella. Él es el que nos va a sacar adelante. Entonces, seguir confiando en que el Señor es el que es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos está guiando, Él es nuestro pastor en medio de esta pandemia y Él nos va a capacitar de una manera especial con su Espíritu Santo para enfrentar las nuevas tareas que no sabemos cómo vamos a enfrentar. Entonces, tomar decisiones en colectivo, delegar tareas, validar estos medios de comunicación, ¿no? Que ya pueden irse instalando en nuestra cultura eclesiástica de tener estas reuniones virtuales, validarlas y bueno, y así caminar juntos por ahora. Y bueno, confiando en Dios sobre todas las cosas. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Jesús. Manuel, ¿quieres compartirnos algo? Nos gustaría escucharte. Sí, mira, voy a ver si lo puedo hacer con este ejemplo. Cuando arrancó la pandemia, los primeros días, sobre todo en las primeras compras de pánico, y conforme se fue atenuando la situación o se fue haciendo más grave, ibas a los supermercados, por ejemplo, y te dabas cuenta que había sectores donde no podías comprar, como la ropa o cosas de ejercicio, y tú veías todos los estantes de las cosas que hoy no necesitas llenos. Pero mientras que los asuntos de comida, de enlatados y de farmacia, sobre todo, estaban terminándose. Toda la gente comprando esto. Entonces, una vez más te das cuenta cómo las tragedias y cómo las crisis vuelven a centrar al hombre entre lo que es más importante. No es tiempo de chicles, ni de dulces, ni de aparatos de deportes. Es tiempo de consumir aquello que te va a llevar a la sobrevivencia, como el alimento o la medicina. Una vez más, el instinto humano enseñándonos que dentro de lo importante hay cosas más importantes. Y a veces pareciera que tipo de tragedias como estas necesitan sacudir nuestras vidas para enseñarnos el reenfoque. Yo creo que una de las cosas que podemos aprender, y insisto, no podría dar un consejo, pero como una especie de tip, es que esto nos ha enseñado a ver qué es lo que realmente debemos tener en la iglesia. Es decir, qué es lo esencial, porque a veces hemos creado unas estructuras impresionantes con un montón de activismos y de programas y de estrategias que hemos hecho una iglesia bastante robusta, pero que en momentos como estos no la puedes cargar, y a menos cuando no hay dinero, mantener la estrategia es imposible. ¿Qué es con lo mínimo que deberíamos quedarnos como iglesia? ¿Cuál sería la estructura? Que no perdamos el orden, claro, ni la institucionalidad de la iglesia, pero que nos haga cargar una estructura que no podamos llevar y que por cargar esa estructura y los programas olvidemos la visión esencial de la iglesia, que es predicar el evangelio. Y que esta tragedia realmente, o esta crisis, como quieran llamarle, nos vuelve a enfocar en lo importante. Dentro del ministerio, ¿qué es lo más importante? El reino de Dios está estableciéndose. ¿Cómo vamos a colaborar en esta estrategia, en esta función de llevar el evangelio? ¿Qué es lo mínimo bíblicamente correcto que debemos tener y no hacer estructuras? No estamos aquí para eso. Y entonces mi primera es, viajemos ligero, analicemos realmente como iglesia y ahora sí como iglesia local, ¿qué nos va a servir en esta época para cumplir la misión de la iglesia y qué está de más que hoy quizás tengamos que segregar y hacer un lado porque no podemos? Y el segundo, el otro va en una vía pastoral. Yo sé que muchos pastores hoy en día sufrimos con el tema del miedo y a veces estoy muy orgulloso de saber qué va a pasar con la iglesia. Me voy a quedar sin iglesia, cuando regresemos no voy a volver a venir. Quizás se fueron con el pastor que están escuchando los domingos, que no soy yo. Y ese tipo de cosas nos da mucho miedo, nos puede dar tensión, o nos puede dar hasta enojo, no sé.
A veces como pastores podemos experimentar en el corazón inclinaciones incorrectas en este tipo de situaciones. Pero ahí es donde yo quiero, a lo mejor no soy nadie para hacerlo, pero en todo caso, por la tendencia en mi corazón, animar a los pastores que puedan estar escuchando de recordar que la iglesia es del Señor, que Él la tiene en la mano, que históricamente la ha protegido, ha cuidado a través de pactos, ha preservado al pueblo de Dios en cualquiera de los momentos que vivió en el desierto, en el exilio, en los imperios que lo tuvieron cautivo, ha siempre mantenido al pueblo. ¿Y por qué no lo va a hacer ahora? Si históricamente lo ha protegido. Entonces la iglesia es del Señor, Él la va a proteger, la va a preservar, y si ha permitido esto es porque algo quiere enseñarnos, algo quiere animarnos a hacer, y tenemos que estar abiertos a esa situación. Así que, lejos de sentir un miedo, un terror, esto no se trata de mí como pastor. No se trata de cuánto yo pueda crecer o no en este asunto, ni qué ventajas o desventajas puedo encontrar, sino que Cristo sea glorificado en medio de la crisis y la iglesia entienda la lección que tiene que entender. Yo sé que Dios la va a preservar y entonces en eso debo descansar. Sé que no es sencillo como lo estoy diciendo, pero creo que el corazón del pastor puede descansar cuando entiende que el pastor es Cristo y nosotros somos parte del cuerpo. Él va a preservar su iglesia y en eso podemos descansar. Muy bien, gracias. Sí, Gracias. de hecho, son buenos consejos también, ¿sabes? Lo que estás comentando es bien importante porque hemos de recordar que la iglesia es del Señor. Nosotros somos parte de su iglesia, no somos ajenos a ella, somos parte también de su iglesia. Aunque tengamos la bendición de poder pastorear, finalmente somos también parte del pueblo, parte de la iglesia misma. Y sí, efectivamente me recuerdas esa instrucción de Pablo a Timoteo, de todo atleta, todo aquel que lucha, pues empieza a deshacerse de todo aquello que no es necesario, ¿no? Para poder alcanzar la meta. Que Dios nos permita a nosotros también así, alcanzar la meta. Bien, Eliel, ahora te toca a ti. Danos alguna reflexión final. Eh, Algo que busco y como parte del Hospital de la Fe estamos suplicando es la intervención dulce del Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleve a lugares de necesidad. Ahora que acaba de pasar el temblor aquí en Oaxaca, fui a hacer unas compras aquí en la zona y quien atendía tenía su Biblia ahí abierta en el mostrador y yo le preguntaba qué estaba leyendo y ella me decía, estoy leyendo Apocalipsis, ¿no? Para ver si encuentro ahí alguna señal de estos tiempos. Y le digo, ¿ya has encontrado algo? No, no sé leerla, pues me dijeron que yo lea Apocalipsis y a raíz de eso empezamos la comunicación y ahora pertenece a nuestro grupo de estudio bíblico. El Espíritu Santo nos lleva a lugares de necesidad, nos lleva a lugares de oportunidad. Y creo que esta es un momento irrepetible para suplicar que escuchemos con certeza su voz y que nos muestre en dónde nosotros le podemos servir. A veces estamos tan ensimismados dentro de nuestras cuatro paredes o, como lo decían, de nuestra estructura, solamente de nuestro círculo, y ahora vemos todas las necesidades a nuestro alrededor, todas las personas con esa disposición a escuchar, con esa posibilidad, y este es un tiempo donde lo tenemos que aprovechar. Aprovechar también que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo con creatividad. Decirle cuál es la nueva manera, cómo es una forma fresca, natural, de que las personas puedan escuchar, que sean sensibles. Señor, hazlo tú. Y eso también para nosotros ha sido una tremenda enseñanza de Él, ¿no? Él se lleva todo el mérito porque es quien nos va poniendo y sembrando en el corazón estas oportunidades. En tercer lugar, para mí es un lugar, el que estamos viviendo, un tiempo para que le demos la centralidad a la palabra que se merece.
No tenemos que inventar nada, no tenemos que decir, ¿y qué les voy a enseñar ahora? ¿O qué vamos a estudiar? Algo que a mí me ha parecido sorprendente es que con personas totalmente nuevas estamos leyendo ahora el libro de Samuel, y el libro de Samuel les ha parecido algo fascinante por sí solo, en la manera del relato, en la manera histórica, en cómo está compuesto, y es una gran oportunidad también para presentarles el Evangelio, la buena noticia, todo lo que el Señor tiene para ellos. Entonces, creo que el regresar a la escritura para que sea el centro de todo este movimiento de enseñanza del Evangelio va a ser importante y fundamental en nuestros tiempos. Y lo último que para nosotros es clave es saber que es el médico el que sana, que nosotros solamente somos pacientes, que no somos mejor que nadie, que no tenemos un rango superior, sino que la única diferencia entre un enfermo y nosotros que nos llamamos pacientes es que estamos en tratamiento con el médico, pero que él es quien merece todo el crédito, él es quien le damos todo el reconocimiento y quien ha prometido darnos una vida diferente. Entonces, pienso que también apuntar al gran sanador, decía Henry Newman, el gran sanador herido, es el fundamento, es el objetivo de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Les agradecemos a nuestros hermanos y pedimos sus oraciones para este tiempo, para cada uno de los esfuerzos que se están haciendo en todo el país y en todo el mundo, y que únicamente el Señor sea glorificado y reconocido. Gracias. Gracias por cada una de estas colaboraciones, porque cada uno de los proyectos son distintos. Si algo voy aprendiendo es que la forma en cómo respondemos al Evangelio en buena medida es contextual, pero también al mismo tiempo es la misma guía del Espíritu la que hace todo esto. Me hiciste recordar, Eliel, aquella escena del Espíritu llevando a Felipe para que se encuentre con un etíope y genera esa oportunidad. Y es valiosísimo cómo podemos ver que el Evangelio está vivo en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está ahí con nosotros. Y cuando disponemos nuestra vida, nuestros recursos, que finalmente son dados por Él, y los ministerios que también Dios nos los dio, cuando hacemos todo eso, Dios se encarga de proveer los espacios, las oportunidades, y nuestro papel es en buena medida tener una fe obediente y dejarnos conducir por el Espíritu. Pero gracias porque todas estas experiencias que nos están relatando, sin duda, van a ser valiosas para los que nos están escuchando en esta noche. Para mí ya lo han sido, les doy las gracias y pues oramos para que sea Dios quien siga usando a su iglesia y que en ese escenario de regreso post-COVID, Dios siga bendiciendo a su pueblo, Dios siga trayendo más gente, porque al final de cuentas la misión es la misma, no ha cambiado en nada. Estamos aprendiendo nuevas formas, sí, quizás tendremos que desarrollar nuevas maneras, seguramente también, pero Dios estará guiando nuestras vidas. Pues no me resta más que darle las gracias a cada uno de ustedes. Manuel, gracias. Esa experiencia de Durango es importante. Eliel, Oaxaca, gracias por tu colaboración, tus opiniones. Gracias también, amado, allá en Ensenada, y que nuestro Dios y Padre Todopoderoso sea el que guíe nuestras vidas. Y gracias a los que hoy nos están siguiendo en esta noche en la transmisión. Que Dios les bendiga y use la vida de cada uno de nosotros para bendecir a su pueblo. Gracias. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.